Así que vamos a invitar ahora a nuestro conferencista de esta semana, el hermano Raúl Ferrero. Está con nosotros, llegó el día martes, hemos compartido muy lindos tiempos con él, así que es un privilegio para nosotros como iglesia por tenerle aquí con nosotros. Así que espero que ellos disfruten también el tiempo como nosotros, también lo estamos disfrutando muchísimo. Así que él tiene un gran ministerio en Latinoamérica, es un hombre grandemente ocupado por Dios para predicar de forma correcta la palabra de Dios. También tiene un programa en BBN, bueno, él pasa sus programas a BBN y ahí pasan sus programas. Semillas al aire, así que estamos contentos de tenerla aquí con nosotros. Muchos de nosotros lo hemos escuchado una vez, pero ahora le conocemos en persona, así que es un privilegio por tener con nosotros hoy día al hermano Raúl Ferrero. Por favor, adelante hermano, y tenemos nuestra segunda enseñanza de esta semana. Gracias, pastor. Muy bien. Muchas gracias, pastor, por la presentación y gracias especialmente por haberme invitado para estar este tiempo con ustedes. Realmente estoy disfrutando este tiempo en Santiago, bonito clima, me tratan con muchas atenciones y les agradezco mucho también a todos los hermanos de la iglesia. Me siento muy bien y estamos disfrutando también compartir la palabra de Dios. El miércoles estuvimos con, ayer, ¿no? Sí, miércoles en la mañana con un grupito de pastores y seminaristas, y anoche comenzamos también nuestro tema que vamos a continuar en la noche de hoy. Vamos a tomar una horita, son 8:20, me dijeron extiéndase un poco más si quiere. Bueno, eso es peligroso, porque yo puedo hablar hasta las 11 de la noche. Bueno, muy bien. Ayer vamos a repasar, a ver quiénes estuvieron ayer. Levante su mano, bueno, la mitad. Vamos a repasar con los que estuvieron ayer y los que no estuvieron ayer van a entrar en tema. Yo les dije que la Biblia es un conjunto de libros que Dios fue revelando por varios hombres, a través de hombres y a través de siglos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, solo unos capitulitos allí en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Esa es la palabra de Dios. Nosotros la recibimos traducida al castellano y nos tenemos que ubicar bien en todo su contexto, en todo lo que anuncia. Les decía, la Biblia es un conjunto de libros. Cada uno merece ser interpretado individualmente, aunque están intervinculados y por supuesto se complementan sin contradecirse. Los libros de la Biblia tienen un contenido eminentemente profético. ¿Saben? La Biblia es el libro de religión, si me permiten llamarlo así, con un distintivo contenido profético, único. No hay profecía en el Corán, no hay profecía en el libro del Mormón, no hay profecía de los libros hinduistas, Bhagavad Gita y Vedas hindúes. Las profecías que se oyen por ahí son muy vagas, muy vagas, me refiero a los horóscopos, a Nostradamus y todo eso. Las profecías de la Biblia son muy abundantes, capítulos y capítulos hay, y muy preciso su cumplimiento. ¿Por qué digo cumplimiento? Porque una buena parte de la profecía bíblica ya se cumplió y otra buena parte de la profecía bíblica aún espera su cumplimiento y el mundo se prepara a futuro. En eso estamos. Los protagonistas centrales de la palabra profética bíblica es el pueblo terrenal de Dios, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre. ¿Qué nombre le puso? Israel, el varón que forcejeó con Dios. De regreso a la tierra prometida, luchó con Dios, el ángel de Jehová, para que le diera su bendición, y así lo hizo el Señor. Ese hombre, Israel, tuvo 12 varones, formaron 12 familias, 12 tribus de Israel. Fueron a parar a Egipto, estuvieron años en esclavitud. Dios los sacó de Egipto por la mano de Dios, pero el liderazgo de Moisés, ¿recuerdan?
Desde entonces y por medio de Moisés, Dios comenzó a dejar su palabra por escrito. Tal es así que los libros del Antiguo Testamento, el Señor mismo los agrupó en 3 grupos. Moisés, o sea, la Torá, los profetas y los salmos. Hasta el día de hoy los judíos llaman así a lo que ellos llaman el Tanaj. Antiguo Testamento. La palabra Tanaj consta de 3 letras. La T de Torá, la N Nevi'im y la K, esa de Ketuvim, Moisés, o sea, Torá, profetas y salmos. Tal como lo dijo el Señor, ellos lo tienen ahora. Y es la misma cantidad de texto que el Antiguo Testamento. Bueno, pueblo de Dios, Israel. Los llevó desde Egipto, los metió en la tierra prometida. Después vinieron los jueces, los reyes. Los profetas anunciaron que iba a venir el Mesías. ¿Qué significaba Mesías? El ungido, el gran, perfecto profeta, sacerdote y rey. Han habido muchos profetas y muchos sacerdotes, pero la Escritura anunciaba y anuncia al Mesías. Mashiach, dicen ellos en hebreo. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, cambiamos de idioma, es el griego, y del griego nos viene la misma palabra. Del griego es Christos, el ungido, el Cristo. La Biblia anuncia la venida del Cristo. Bueno, estudiando Moisés, los profetas y los salmos, a la luz de la historia, a la luz de lo que ya se cumplió, hoy entendemos que iba a venir un Mesías, el Mesías, en 2 oportunidades o 2 venidas a Jerusalén, en 2 misiones fundamentales a Jerusalén. Primera venida decimos nosotros, segunda venida decimos. Aquí lo tenemos marcado en un diagrama. Miren, aquí lo tenemos marcado. Esta es la línea del tiempo, ¿verdad? La línea horizontal. Primera venida, tenemos punto número 1, Él murió en la cruz y resucitó en Jerusalén. Bueno, primera venida del Señor es cuando desciende como el pan vivo del cielo a la casa de pan. Eso significa Betlehem, casa de pan, Belén. ¿Sabía? Dios descendiendo y bebé y naciendo como bebé, como ser humano. Desde entonces es Dios, la segunda persona de la deidad, en ser humano. Creció en Nazaret para que fuese llamado Nazareno, Netzer, el retoño de Dios, el retoño del linaje de David. Llegó adulto, se bautizó en el Jordán, ¿sí? Y ahí descendió sobre él, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. No ya un aceite perfumado, sino que era una ilustración, digamos, de lo que iba a hacer con él, el Espíritu Santo de Dios en verdad. Él es el Cristo, el ungido, con Espíritu Santo para el ministerio que Dios le tenía preparado. Bien, el Señor fue a la Galilea y llenó la Galilea de alegría y predicación y sanidades y alegría, tal como lo anunciaba Isaías 9. Isaías 9. Luego de unos años de predicación, el Señor fue la última semana a Jerusalén y entró montado en un pollino de asna. Esa fue la entrada oficial del Mesías de Israel en su primera venida a Jerusalén. Días después fue llevado al matadero romano. Estaba anunciado por la palabra profética bíblica. Los llevarían entonces a la cruz. Estaba anunciado. Isaías 53 decía y dice que lo iban a llevar al matadero. Bien, murió. Dios lo tenía todo planeado. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Judicialmente pagó nuestra condena. Ceremonialmente o levíticamente, digámoslo así, sacrificialmente, fue sacrificio por nuestros pecados. Y como cantábamos, su sangre nos lava, nos limpia de toda impureza espiritual. Y el escritor a los hebreos dice que la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia, a los que le creemos, no a todo el mundo. Está disponible para todo el mundo.
pero el que cree en Él, confía en Él, limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios vivo. Eso es algo extraordinario. No quedó en la cruz, fue sepultado, tal como lo preveía la Escritura, y al tercer día, la mañana del domingo, primer día laboral de la semana judía, resucitó triunfante de entre los muertos. Al día 40, bueno, Él estuvo varios días con los discípulos, comió con ellos, les enseñó la palabra, etcétera, etcétera. Al día 40 fue, en presencia de muchos testigos, fue elevado al cielo desde el monte de los olivos. Y los ángeles dijeron, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre ustedes al cielo, este mismo vendrá. Y vendrá a Jerusalén, al monte de los olivos, tal como lo preveía y está escrito en Zacarías 14. Entonces, primera venida es desde su nacimiento hasta, número 2, su ascenso al cielo. Bien, esperamos su segunda venida. Los profetas anunciaron su segunda venida. En su segunda venida, el Señor será Rey, radiante, poderoso, juez. En su primera venida fue Cordero, murió como Cordero al tiempo de la Pascua. En su segunda venida en gloria, allí número 10, Él vendrá como león de la tribu de Judá para defender a los judíos. Unos pocos judíos que permanecerán en Jerusalén son de la tribu de Judá, de su tribu. Él es el león de la tribu de Judá. Muy bien. Entonces, punto número 2, fue elevado al cielo. Punto número 3, son puntos importantes para entender nuestra temática. Número 3, el día 50, ¿qué pasó el día 50? Descendió, Dios envió el Espíritu Santo de Dios a los creyentes. De ahí salieron a la calle, comenzaron a predicar y todo el que se convertía, todo el que recibía a Cristo, pasaba por las aguas del bautismo, recibía el Espíritu Santo. Ya no fue necesario encerrarnos en una pieza a esperarlo. No, fue aquel grupo primero. Esperaron el Espíritu Santo, vino. Después salieron a predicar, todo el que creía recibía el Espíritu Santo. ¿Comprende? Bien. Entonces, punto número 3, ahí lo tenemos, vino el Espíritu Santo. Día 50, fiesta judía de Shavuot. Eso es las primicias de las cosechas. Nosotros les llamamos Cincuentecostés o Pentecostés, día 50, ¿verdad? Bien, punto número 4, ¿qué pasó? Bueno, la predicación continuó. En el año 30 y algo, el Señor fue elevado al cielo. Y ahí en el punto número 3, ahí comenzó la iglesia de Dios en la tierra. ¿Qué es la iglesia de Dios? El conjunto de seres humanos, sean judíos, italianos, alemanes, norteamericanos, peruanos, chilenos, argentinos, lo que sea, que seres humanos que cada uno individualmente recibió a Jesucristo como Salvador personal. Decide creer en Él, que Él sea mi Salvador personal. Yo hice ese paso de fe recibiendo el ofrecimiento de su perdón y amor en 1978. 1978. El que le recibe es salvo en ese momento para siempre. Hay que entender bien el Evangelio, confiar bien en él y uno es salvo para siempre. Bien, ahí comenzó la iglesia de Dios y aquí estamos en el hoy. Algo importante en el punto 4. Los judíos, los apóstoles y muchos predicadores le predicaron por años a todos los judíos de Jerusalén, Judea y alrededores. Se formaron muchas iglesias, Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea al norte. Pero los judíos que no querían creer fueron de mal en peor, digamos así. Comenzaron a tener fuertes peleas con los romanos y los romanos lo empezaron a atacar y fueron asediados en Jerusalén. Eso se llama la guerra de los judíos. Y en el año 70, como ustedes ven aquí, año 70,
los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, quemaron todo, mataron. El historiador judío Flavio Josefo, al servicio romano, él informa que los soldados romanos en esa oportunidad mataron 1.100.000 judíos. Tremendo, tremendo. Bueno, desde ese entonces los judíos, desde este año 70, están desparramados por todo el mundo, de manera que tenemos judíos en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en San Pablo, en Nueva York, en toda Europa, en todo el mundo hay judíos. Y ahora también está el Estado de Israel. Iglesia en la tierra. Yo puse ese dibujito que la representa, pero en realidad es una asamblea de seres humanos, la iglesia, que nos reunimos en un edificio que tradicionalmente se les llama también así, pero la iglesia es la familia de Dios, la iglesia, ladrillos vivos, piedras vivas somos del edificio que Dios está formando. La Escritura nos dice que estamos aquí hoy, 2016. Pronto la Escritura nos dice que el Señor arrebatará su iglesia hacia el cielo. ¿Qué es eso? Eso será un gran acontecimiento, que no está escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, tampoco estaba revelado nada de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es un pueblo nuevo la iglesia, pueblo celestial. Un día seremos llevados a la gloria. Se lo dijo el Señor a los apóstoles por primera vez: voy a preparar lugar para vosotros en la casa del Padre. Juan 14. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, me los llevaré conmigo. Quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esa fue la promesa aquella noche, fundamental, promesa y esperanza de que Él nos va a venir a buscar. Los apóstoles, con toda la revelación que les dio el Señor, desarrollaron y completaron el tema. Primera Tesalonicenses 4 dice que llegará el día, nadie sabe cuándo será. Los muertos en Cristo, muertos de 20 siglos, desde aquí 20 siglos de iglesia, los muertos en Cristo resucitarán ese día en gloria. Y los que hayamos quedado ese día, sin morir todavía, seremos elevados y transformados para recibir al Señor en el aire, y el Señor nos llevará a la casa del Padre. Eso es algo extraordinario. No debemos confundir eso, ese gran acontecimiento, con las dos venidas de Cristo a Jerusalén. No, es un tercer tema. Él viene a buscar su iglesia, no pisa la tierra, nos eleva y nos lleva a la casa del Padre. Eso sucederá muy pronto. Aquí lo tenemos en el punto número 6. Hacia arriba nos llevará. Filipenses 3, 20, 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos. Vamos a leerlo. Algunos hermanos allí abrieron su Biblia. Bueno leerlo. Filipenses capítulo 3. A ver si alguien lo puede leer, por favor. En alta voz, Filipenses 3, 20 y 21. Sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Mire, es muy claro lo que dice ahí. Bueno, y hay varios textos y capítulos más. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Nos llevará a la casa del Padre. Esperamos que nos venga a buscar el Señor. No podemos ir. No puedo meterme en un cohete de la NASA y volar al cielo. No puedo, no llego. Se me terminan nafta, como se le termina a algunos y se caen. Pobrecitos, ¿eh? No podemos ir a... Él nos va a venir a buscar y llevar. ¿Estamos?
esperamos de los cielos a su Hijo. No solamente nos va a llevar como si fuera un super helicóptero que nos traslada, es mejor que eso, pero además va a transformar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es terrenal para vivir acá y todavía arrastra nuestro cuerpo cicatrices y recuerdos y dolores del pecado. Porque dice, transformará nuestro cuerpo mortal. ¿Cómo dice, hermano? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahí está. Gracias. El cuerpo de la humillación nuestra. Hermano, el pecado nos humilló en nuestra existencia terrenal. Y el Señor no va a venir para condenarnos y decirnos, mirá lo que hiciste, lo hiciste otra vez. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos viene a rescatar, a elevar a la gloria y transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo, a su cuerpo de gloria, a su cuerpo glorioso. ¿Qué les parece? Se terminará todo feo recuerdo y humillación que el pecado nos dio en este mundo. Él nos transformará en gloria, en gloria. ¿Y cómo lo hará? Dice el escritor, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que esperamos en Él. Entonces pronto nos va a venir a elevar a la gloria. Ahora bien, gloria a Dios, qué sensacional será eso. Ahora bien, ¿qué pasará después en este mundo? Este mundo se va a quedar vacío de creyentes verdaderos. Mire, usted no va a tener tampoco predicadores, no va a tener pastores. ¿Qué va a pasar? Pues la Escritura es clara en eso. Dios va a volver a usar a los judíos para llevar su palabra al mundo. Pero vamos por paso. Todo este círculo gris aquí lo vamos a agrandar. Vamos a la segunda fotografía. Ahí está. Es esto. Aquí estamos en el hoy. Punto número 6. Pronto el Señor nos lleva a la gloria. No sabemos cuándo, pero es pronto. Bien. ¿Qué pasa después? Comenzará un tiempo especial para Israel y las naciones. Tiempo especial para Israel y las naciones. ¿Oyó? La nación de Israel, pueblo terrenal de Dios. Pueblo terrenal de Dios. Está pendiente en el plazo de Dios un tiempo especial con Israel. Dios le puso plazos para que venga el Mesías a Jerusalén. Esos plazos están en el libro de Daniel, capítulo 9. No tengo tiempo para explicar todo. 70 semanas de años fueron establecidas por Dios para marcar los plazos en que viniera el Mesías. Se cumplieron las primeras 69 semanas de año y vino el Mesías a Jerusalén. Montado en un pollino, entró en Jerusalén cumpliendo Zacarías 9:9 y Daniel 9. Bien, pero queda una semana para el futuro. Es decir, 7 años. Por eso hablamos de que Dios tiene un tiempo especial de 7 años con los judíos. Allí lo leemos. Miren, por favor, 7 años. Desde aquí, 7 hasta aquí. 7 años que la Biblia le llama día de Jehová o día del Señor o tribulación sobre el mundo entero, sobre Israel y las naciones. Muchas cosas van a pasar en estos 7 años. Muchas cosas. Los profetas hablaron muchísimo de ese tiempo. Usted puede leer Isaías, Joel, Sofonías, etcétera, etcétera. Hablan del día de Jehová. No es un día de 24 horas, sino que es una ocasión donde Jehová juzgará al mundo de una manera como nunca lo hizo. Fuerte, ejecutará fuertes juicios. Son los juicios del Apocalipsis. Ayúdenme, los juicios, los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Habrá guerra de nación contra nación, habrá tremenda persecución sobre los judíos. Bien, ¿cómo va a comenzar este tiempo de 7 años? Bueno, la Escritura dice que un hombre se va a levantar para dominar el mundo entero. Al principio al mundo, nosotros ya no vamos a estar. Al mundo le parecerá algo fantástico, que alguien gobierne con unidad de religiones, con
la moral permisiva que ellos esperan de todas las religiones, porque hoy se habla mucho de tolerancia y de religiosidad o de espiritualidad de tolerancia, y una al mundo económicamente y tome el control de la economía de manera que no haya desfasajes en los valores de entre un país y otro, que no haya crisis financieras en un país o en otro, equilibre todo, que haya entonces una unidad ecuménica religiosa, una unidad social del mundo de tolerancia, unidad, y ese hombre va a solucionar evidentemente el problema en Medio Oriente. Porque dice Daniel 9 dice que hará pacto con muchos y solucionará evidentemente el problema que se vive en Medio Oriente. Los judíos ahí reclaman su tierra, los judíos reclaman Jerusalén, los judíos dentro de Jerusalén reclaman poder construir su templo, los palestinos tienen sus reclamos, las naciones musulmanas de alrededor o árabes tienen sus reclamos contra Israel. Creo que hará pacto con muchos, como dice Daniel 9, y aparentemente solucionará el problema. Digo aparentemente porque la Escritura dice que después este hombre traicionará a los judíos y los perseguirá como nunca. Anoche, con los que estuvimos, leímos Mateo 24. Dice, cuando veáis a la abominación desoladora en el lugar santo, huyan. Habrá gran tribulación cual nunca hubo ni la va a volver a ver. Eso se lo dijo a los judíos. Y dice, abominación desoladora, ¿en dónde? En el lugar santo. Hamikdosh. Ese es el Beit Hamikdosh en hebreo. La casa santa de Dios. Ese es el templo en Jerusalén. Quiere decir que los judíos, para que el Señor venga, tenían que estar en Judea, tenían que tener Jerusalén y tenían que tener templo edificado. Entrarán en la gran tribulación y después el Señor vendrá para ponerle fin a las batallas de la gran tribulación y Armagedón y todo eso. Evidencias de que el fin se acerca o que estos tiempos se acercan. Vimos 3 o 4, vamos a repasarlas y completar hasta 6. Primera evidencia que el fin de los tiempos se acerca, la nación de Israel. Sin duda, sin duda. La existencia del pueblo de Israel, mis queridos hermanos, es milagro y señal para el mundo entero de que existe el Dios de Israel y que es fiel a su palabra. Eso es algo notable. Mire, lea acá abajo, desde la Torá. La ley, Dios los sacó de Egipto y le dio los mandamientos y le dio sus leyes y le dijo que nunca los iba a desamparar por la promesa que les hizo a los padres, a los patriarcas. Léalo conmigo aquí, Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Estamos hablando de el tiempo de Moisés. Hace 3.500 años Dios juró de esta manera y se escribió ese texto. Y Dios es fiel, no les va a fallar a los judíos. Los cuida, los respalda, los disciplina, hace caer juicio sobre ellos, los sostiene, etc. Por siglos estoy hablando. Decíamos, en el año 70 los romanos destruyeron todo, pero no dejaron de ser judíos en el lugar a donde llegaron. Se dice que cuando un extranjero va a un país, emigra a un país, llega como inmigrante, conserva más o menos su cultura familiar, pero ya los hijos es distinto, los nietos y los bisnietos ya son absorbidos por la cultura del propio país. Con los judíos no ha sucedido así. Bueno, han tenido sus errores, sus problemas, pero no han sido, ellos siguieron siendo judíos a los países o en los países a donde llegaron. En sus cultos familiares, con su Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo, sus libritos de rezos y de cantos en hebreo, aún han conservado el hebreo, idioma que hoy es el idioma oficial de la nación de Israel. A propósito, volvieron a ser nación. Tenían que ser nación y tener Judea para que viniese el Mesías.
No podían estar desparramados por el mundo y ahí ese lugar vacío. Llegaba el Mesías y decía, ¿dónde se fueron estos? No. ¿Me siguen? Ah, ¿se están cansando? Ah, bueno. Tenían que estar en Judea, tenían que estar en su tierra. Así es, volvieron a ser nación. Miren, entre los años 1935 y 1945 se desarrolló y se incrementó toda una violencia en Europa contra los judíos que terminó en 6 millones asesinados en el holocausto nazi. Terrible es eso. Comenzó en el 35, cuando empezaron a despreciar a los judíos, le pateaban la vereda, le pateaban la vidriera de sus negocios, le insultaban y cada vez más lo empujaban en la calle, decían que tenían la culpa de la economía y de los males de Europa y dale, empezaron a apedrear sus sinagogas, a quemar sus libros y el gobierno nazi avanzó y los tomó prisioneros y los llevó encarcelados y pensó que lo mejor era matarlos a todos. Eran 12 millones porque se hizo un censo, ellos lo hicieron, un censo por toda Europa, la suma dio 12 millones, hay registros de planillas firmadas con ese censo, 12 millones, la consigna fue matarlos a todos, mataron 6 millones, un número abrumador. ¿Qué haríamos nosotros si nos matan 6 millones de prójimos y parientes? 6 millones, de los cuales 1,5 millones fueron niños. Los mataron a sangre fría, porque ¿qué causa judicial tiene un niño? Terrible. 1945, 6 millones mataron. 3 años después, 14 de mayo de 1948, volvieron a ser nación. Volvieron con lo puesto, con la ropa puesta y compraron algunos por ahí, volvieron a la tierra prometida. Naciones Unidas y algunos países de Naciones Unidas se compadecieron de ellos, todo con el aval de Inglaterra, los británicos que dominaban la Palestina británica, digámoslo así, y le dieron el aval y el respaldo necesario, los votos necesarios para que declararan su independencia. 14 de mayo de 1948, tarde de viernes, el que iba a ser presidente, David Ben-Gurión, apresuró el discurso porque a la tarde del viernes, a las 6 comienza el Shabbat. Ellos descansan, dejan todo y se van a descansar a la casa. Apresuró el discurso, declaró la independencia del Estado de Israel en la tardecita del 14 de mayo del 48. Los judíos salieron a bailar a las calles de alegría, qué bien, comieron, descansaron, el Shabbat. Se levantaron la mañana siguiente, 5 naciones árabes le declararon la guerra a ese grupo de pobres infelices. El Líbano, Siria, Irak, Jordania y Egipto, con tanques, con armas, le declararon la guerra, la famosa guerra de la independencia, porque el día anterior había sido decretada. Varios días lucharon. Los diarios decían, declararon la independencia. El diario el día siguiente dice, los judíos van a ser exterminados. Resistieron y vinieron otras guerras y progresaron y se hicieron expertos en armamentos y defensa y agricultura y medicina y computación, y hoy son una nación pujante y ejemplar en muchas cosas. 1967, bueno, me adelanté, vamos a la segunda, el milagro de Israel. Mire eso, por 1900 años no estuvieron en la tierra prometida, pero para que viniese el Mesías tenían que estar. Primer semáforo indicativo de que el fin se acerca, el tiempo del fin. ¿Cuál? Israel volvió a ser nación. Segundo, los enemigos se reubicaron en la escena. ¿Sí? Notable, notable. Por favor, vamos a leer un poquitito el Salmo 83. Salmo 83. Le voy a dar lo que para nosotros es como una curiosidad, realmente. El Salmo 83
Recuerden que estos salmos son de ellos, y están escritos en hebreo. Los salmos nosotros lo hicimos devocionales para nosotros. Está bien, no está mal, pero son salmos en hebreo para ellos. Y tienen una experiencia muy personal. El Salmo 83 es el salmo para la protección y el éxito de los soldados de Israel. Y también la nación entera en tiempos de guerra y peligros. Conclusión, Salmo 83. Los soldados judíos están ahí, en el campo de batalla, rezan el Salmo 83. Las familias están pendientes de cómo va la guerra, orando, lloriqueando por los rincones de la casa y rezando, Salmo 83. El Salmo de la protección de Israel. Mire por favor Salmo 83. Ellos rezan oran así. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan la cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos, la nación de Israel. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Así es, eso es lo que quieren todos los países musulmanes de alrededor. Quieren establecer un califato musulmán en toda esa tierra, con capital en Jerusalén. Y en medio de todos, Israel chiquitito así, que no quiere ceder su tierra. Y ahí comienza a decir, versículo 5, Salmo 83, se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y menciona varios pueblos. Edomitas, Ismaelitas, Moab, Agarenos, Gebal, Filisteos. Los pueblos de antaño, hermanos, los enemigos de antaño son los nuevos enemigos también. Franja de Gaza, abajo. Los antiguos filisteos, los modernos palestinos de la Franja de Gaza. Abajo Egipto, en el sur. Al costado así Jordania, aunque tienen buena relación ahora más o menos con Jordania. Pero la Escritura anuncia de que ellos van a atacar. Jordania es la antigua Moab, Amón, Moab y Edom. Edom es el hermano mellizo de Israel. Pero son muy feos enemigos de ellos. Arriba el Líbano, Siria, más allá Irak, Irán, en el medio de Siria, fuertes terroristas, ISIS. Y se pelean entre ellos en una horrenda guerra civil hoy en día. Hoy veía fotos en el Facebook, de nuevo se atacaron, hay gente despedazada en las calles, una guerra que ni entienden ellos, porque se pelean entre ellos internamente. Terrible, los enemigos de Israel. Y algunos están adentro de la geografía de Israel. Están ahí los palestinos de Cisjordania, de Samaria, digámoslo así, ahí, con capital en Ramallah. Notable. Los enemigos también aparecieron en escena. Pasaron siglos, sin embargo, la misma situación, la misma posición geográfica y la misma actitud y la misma oración de los judíos. La misma oración. Sigue el Salmo 83 diciendo, versículo 12, han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dicen los judíos, versículo 16, llena sus rostros de vergüenza. Busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Qué conflictos, y qué fe. La fe de ellos en esa situación, el Salmo 83 y varios más. Por eso podemos llegar a ver en Google y en YouTube fotos de soldados que tienen las armas al lado del tanque y tienen sus tefilín, enroscando el brazo así con las cajitas de textos bíblicos y aquí en la cabeza y el manto de oración, rezando y clamando a Dios de esta manera. Notable, notable. Cómo se cumple la Escritura y cómo es vigente. Así que en segundo lugar, los enemigos. En tercer lugar, hay una señal muy importante. Yo no tengo tiempo para leer 2 capítulos de la Biblia, que son el 38
y el 39 de Ezequiel. Pero el profeta Ezequiel anuncia que para el fin de los tiempos vendrán sobre Israel Gog y Magog y una serie de aliados. Los aliados que se mencionan, entendemos en la geografía actual que son terroristas musulmanes que odian, yihadistas, ellos se les llaman así, la yihad santa, la guerra santa según los musulmanes. Y los hay desde la franja de Gaza abajo, Egipto, por todos los alrededores y arriba, Hezbollah en el Líbano y otros más allá en Siria, e Irán. Irán es el mayor enemigo de Israel y el terrorismo pro-iraní. ¿Qué les parece? Ezequiel 38 y 39 ya lo decía. Dice, subirá contra mi pueblo para cubrir la tierra, será como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos, porque Dios, dice el texto, que los va a destruir. Y se prepara toda esta gran movida, este gran movimiento. Todavía se pelean entre ellos porque los musulmanes se pelean entre ellos, tienen facciones sunitas, chiitas, terrible. Pero va a llegar el momento que se van a poner de acuerdo muchos de ellos para invadir Israel desde el norte y tomar las tierras. La Escritura dice que Dios va a hacer llover fuego sobre ellos y los va a destruir. ¿Qué les parece? El fin se acerca, el tiempo se acerca. Número 4. Señal número 4, lo veíamos ayer. Jerusalén. Jerusalén. Dios ha prometido que va a poner su rey en Jerusalén. Y eso es notable. Miren, Jerusalén, hermanos, fue tomada por David hace 3000 años. Y David, el rey, la hizo capital de Israel. Desde entonces, Dios ha prometido que va a poner su hijo como rey en Sion. Usted lo puede leer en el Salmo 2. Salmo 2. Dice, yo pondré mi ungido, mi hijo en Sion. Como rey en Sion. Hermano, Sion es Sion. No, claro, porque los evangélicos pensamos que Sion es la iglesia o la adoración. Espere. ¿Podemos adorar como los judíos adoran en Sion? Sí. Pero Sion es una colinita allá en Jerusalén la Vieja. Está una colinita que es el Monte de los Olivos, otra colinita el Monte del Templo, el Monte Moriah, y hacia el suroeste otra colinita, Sion, Monte Sion. Dios va a poner allí su Mesías a reinar en Sion. Entonces, los judíos tenían que tener Jerusalén, tienen que tener Jerusalén ¿para qué? Para que venga el Mesías. Tienen que estar defendiéndolo así. Usted puede leer en Zacarías 14, vamos a leer Zacarías 14, por favor, búsquelo. Zacarías, sí, vamos a leer el último versículo del 13, los dos últimos, y un poquito del capítulo 14. Zacarías 13. Zacarías 13. Dios va a meter a los judíos en la tribulación, queridos hermanos. Mire por favor, Zacarías 13, 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas, de ellas se perderán, y la tercera quedará en ella. ¿De qué tierra está hablando aquí? Bueno, yo creo que habla de Israel. Dice, los meteré en el fuego, a la tercera parte de los judíos. Zacarías 13, 9. Los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Eso es la gran tribulación. Él me invocará y yo le oiré y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Guarde el lugar, vamos a seguir leyendo un poquito. Está diciendo que Dios va a meter a los judíos en la gran tribulación. Ahora, Dios no es un Dios malo. Los quiere fundir como el oro para que salga de ellos lo mejor, para que en medio del gran dolor clamen a Dios y Dios les va a responder.
Resulta que uno habla maravillas de Israel, pero los judíos siguen siendo un pueblo rebelde. ¿Sí? Algunos de ellos son judíos ortodoxos, muy religiosos, otros medianamente religiosos. Hay grupitos de judíos mesiánicos, ¿sabían? Eso es muy bueno. Judíos que han creído que Jesús, o Yeshua, como lo pronuncian ellos, es el Mesías. Hay grupitos, pero muchos judíos son ateos y viven muy mundanalmente. Entonces Dios los tiene que meter en el fuego a toda esa variedad de gente para que clamen verdaderamente a Jehová en el fuego de la tribulación y Jehová responda. Jehová responda. Mire, he estado en Jerusalén varias veces, es una ciudad muy religiosa, pero la moderna también muy religiosa, pero tiene sus cosas modernas. Tel Aviv es una gran ciudad con una hermosísima costanera sobre el mar Mediterráneo. Me encanta Tel Aviv, pero es una ciudad muy mundanal, de muchos boliches nocturnos. Usan la palabra boliches acá para el baile nocturno, así, y las luces y el alcohol y todo eso. Y Tel Aviv, esa ciudad allí sobre el mar Mediterráneo, es un ícono mundial de la presencia gay en el mundo. En todas las costaneras y en todos los boliches de Tel Aviv, muchos gays. Se nota eso cuando uno pasea por la costanera. Es un ambiente muy familiar y muy lindo, pero se nota. Y uno dice, pero escuchame una cosa, acá a 100 kilómetros de distancia, Dios destruyó Sodoma y vos vivís así ahora. Es como si, lo digo como si pudiera decírselo, ¿no? Ellos hablan hebreo, pero es así. Entonces Dios los va a meter en el fuego, tanto para que se convierta a Dios realmente el religioso, el poco religioso, el fanático, el que piensa otra cosa, el inmoral, de aquí, de allá, los tiene que meter en el fuego para que se arrepientan y clamen a Él, como dicen los salmos y los profetas. Bueno, los va a meter en el fuego, va a haber gran tribulación cual nunca hubo en el mundo. Y dice, entrando capítulo 14, mire por favor, seguimos capítulo 14, he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque reuniré las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí los últimos días, combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irán en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. ¿En dónde? En el monte de los olivos, será cuando regrese. Y mire el versículo 9, Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Mire, tremendo es eso, tremendo. Vendrá un tiempo tan difícil sobre los judíos en Jerusalén, extremadamente difícil. Los últimos días, estas naciones pequeñas de alrededor que les mencioné, todas van a atacar allí para tratar de borrar a los judíos. Los judíos se van a defender, hoy tienen una tecnología, una preparación militar y se van a defender y defender. Y cuando ya casi no puedan más, si clamen a Jehová y clamen, el Señor responderá, descenderá en el monte de los olivos, porque este Jehová es el Mesías. Jehová es ser humano, Él tiene pies ahora, y pies heridos, pies con cicatrices. Descenderá en el monte de los olivos, los amparará, viene como león, vendrá como león de la tribu de Judá, será juez y será rey. Pero para que eso sucediera, los judíos tenían que tener Jerusalén. Así es, en 1967 recuperaron Jerusalén. Miren, 1948 volvieron a ser nación. 1967 recuperaron Jerusalén y la hicieron capital de su nación. Allí en Jerusalén podemos ver ahí un gran edificio, la Knesset, el Parlamento, y ahí está la residencia del presidente, primer ministro. Ellos han declarado Jerusalén capital de Israel, pero lo dicen así: Jerusalén es la capital irrenunciable de Israel, del Estado eterno de Israel. Lo digo de nuevo: Jerusalén es la irrenunciable capital
del Estado eterno de Israel. Están diciendo, nunca jamás nos vamos a ir de acá. Nunca más. Y va a ser así, nunca más. Pero van a pasar días tan difíciles, y al último parece que los van a matar a todos, y va a regresar el Mesías como león de la tribu de Judá, los va a amparar y va a comenzar a juzgar y reinar. Quinta señal, vamos a llegar, ahí está, templo. En Mateo 24 leímos que la abominación desoladora va a llegar allí al lugar santo, templo. Además, la Escritura en varios lugares más anuncia que en Jerusalén va a haber templo. Mire por favor Apocalipsis 11. Mire Apocalipsis 11. Yo creo que Apocalipsis fue escrito alrededor de los años o del año 96, cuando Domiciano perseguía a los cristianos, etcétera, etcétera. Apocalipsis 11. Mire esta visión. Apocalipsis 11. Dios le dice, el Señor le dice a Juan, el escritor. Juan, dice versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero, Señor, podría decir Juan, ¿no leíste los diarios? Estamos en el año 96. Hace 26 años los romanos rompieron el templo. No estaba. Se ubica en el tiempo, en el 70 los romanos lo destruyeron. 26 años después, Dios, el Señor, le da esta revelación a Juan y le dice, medí el templo, porque va a haber templo de nuevo en Jerusalén. Entonces le da la caña para que lo mida y dice, versículo 2, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses es justo la mitad de los 7 años. O sea que desde la mitad, cuando entre el anticristo en el templo y comience a perseguirlos, por 42 meses los gentiles, dice, hollarán, barrerán Jerusalén. Y dice, no miras el patio de al lado, porque fue dado a los gentiles. Es interesante eso. Hemos ido varias veces a ese lugar. Está la mezquita de domo dorado, el domo de la roca, donde estaba el templo judío. Y al lado hay todo un patio grande, y hacia el sector una mezquita para rezar los musulmanes, la mezquita de El Aqsa. Los judíos dicen que el lugar para edificar el templo es ahí, el domo de la roca. Algunos dicen, lo van a destruir los judíos ese lugar y lo van a... No, sin guerra y sin destrucción, porque los judíos consideran ese lugar santo y nunca van a agredir o romper ese lugar. Tienen que llegar a tener ese lugar para edificar el templo por un convenio, por un tratado de paz, que creo que va a ser el anticristo de una manera muy sagaz, muy inteligente. Y saben, desde el 70 hasta 2016, ¿cuántos años son? 1940 y algo, ¿no? 1900 y algo de años, no hubo templo. Todavía no hay templo en Jerusalén. Podemos ir, sacar fotos, estar ahí, ver, hay mezquitas musulmanes ahí. Mujeres musulmanas con vestidos negros y solo se les ve acá los ojitos así, una ventanita con los hijitos musulmanes, enseñándoles y rezando por ahí. Algunos pibes musulmanes juegan al fútbol, les gusta jugar al fútbol en el lugar, es bien amplio. 4 cuadras de ancho, 6 cuadras de largo. Ese es se le llama la explanada del templo en Jerusalén. Hasta el día de hoy todavía, pero el tiempo se acerca. ¿Por qué? Porque los judíos tienen avanzados planes para construir el templo. Mire, tienen planos, están entrenando sacerdotes, están entrenando 28.000 sacerdotes. ¿Oyó?
es algo bien grande. Están criando ganados necesarios y puros para sacrificios. Están preparando utensilios de oro, vasijas de oro, todo para el ritual del templo. Están preparando las vestiduras sacerdotales. Uno va a Jerusalén y puede ir en el barrio judío al Instituto del Templo. Usted lo puede mirar en internet, busque Instituto del Templo y ahí lo va a encontrar. Entramos a ese lugar, es un lugar tipo exhibición, tipo museo. Ellos exhiben y cuentan sus planes para reedificar. Entramos a una sala y ahí nos muestran la maqueta y una voz nos explica todo lo que quieren hacer. Entramos a otra sala, nos muestran los instrumentos de música que están haciendo, las vestiduras sacerdotales. Entramos a otra sala y nos encontramos con un velo así, con querubines bordados. A la derecha, todas unas mesas así de oro para los panes de la proposición. A la izquierda, una menora, el candelabro de 7 luces. Y enfrente así corren el telón y se ve el arca, aunque ellos estiman no construir el arca porque estiman que el arca que construyó Moisés está abajo del templo. Cuando los babilonios iban a destruir Jerusalén, Jeremías, Josías y los sacerdotes bajaron el arca hacia los sótanos que había construido Salomón, y los judíos ortodoxos creen que está hasta el día de hoy así. Se han peleado a muerte con algunos musulmanes porque hicieron túneles abajo y eso fue parado por el gobierno israelí, bloqueado, pero quedó una parte para hacer todo un tour. Los turistas entran ahí, entramos por debajo, todo un túnel por debajo del muro de los lamentos, todo ese muro, y vemos la puerta bloqueada por donde entraron y dicen que ahí está abajo el arca. Cosa maravillosa. Por 1900 y tantos años no tuvieron templo. Ellos tienen planes muy avanzados. Ellos han juntado y tienen toneladas de oro para llevar adelante este proyecto. No es solo hablar. Mira algunas fotos. A ver, vamos a ver algunas fotos de ese lugar. Ustedes pueden ver algunas más y después volvemos a la señal número 6 y cerramos por esta noche. A ver si vemos algunas fotos. Que algunas saqué de internet, otras saqué de su sitio, algunas fotos tomé yo. Este es el proyecto. Mire el templo, mire el altar del holocausto y mire los sacerdotes, acá chiquititos. ¿Lo ve? Acá blanquitos, esos hombres, sacerdotes. Mire acá la hilera de levitas para el canto y para la ejecución de trompetas. Mire qué alto. Se discute el tamaño del templo. Algunos dicen que pudo haber llegado a tener 60 metros y algunos se juegan en decir que hasta 100 metros. Mármol blanco, obra de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los bebés. Algunos dicen que tal vez no haya sido mármol blanco, sino piedra caliza muy bien pulida y tratada de manera que tenía el aspecto de mármol. Y arriba, las cornisas, los adornos, toneladas de oro. Los judíos quieren volver a hacer algo similar. El mismo formato, el altar, lugar santo, lugar santísimo. Abiertamente allí lo comunican, lo publican. Vamos a ver una fotito más. Allí ven ustedes, ellos nos muestran esto. Quieren hacer arpas, instrumentos o utensilios para manejarse con agua, con sangre. Ahí tenemos otra arpa pequeñita. Allá tenemos las vestiduras sacerdotales, el pectoral y las piedras, las 12 piedras. Este es el lugar que les digo que se abre aquí y vemos una réplica del arca, sí, el arca del pacto. Allá arriba la corona para el sumo sacerdote. Vamos a ver otras fotos, a ver. Bueno, esta es una recreación, este sería el templo. La explanada, ¿ven? Este es el patio del cual le hablo. Que hoy no está este templo, sino que aquí está una mezquita, la mezquita que tiene la roca adentro, el domo de la roca, y aquí hay otra de cúpula plateada donde los musulmanes rezan. Y a ver, otra foto más.
Bueno, esta es la entrada al Instituto del Templo. Este es el barrio judío, por acá hay unas escaleras que se suben y ahí hay un maniquí y yo. El de blanco es el maniquí, entiendan, ¿no? Y el otro soy yo. Bueno, es la entrada. Allá dice en letras... esperen, tengo para indicar. Allí dice, en letras hebreas, Instituto del Templo, Hamikdosh, Templo, acá lo dice en inglés el cartel. Bandera de Israel, escalerita para subir, y aquí tenemos el maniquí de un sacerdote vestido con las vestiduras y tocando la trompeta allí, y allí entramos. Esto es algo muy popular, muy conocido. Ellos han recibido muchísimas ofrendas y ayuda internacional para reedificar el templo. Tienen toneladas de oro, planes. La última parte que nos muestran adentro es un nuevo recinto que hicieron con gradas así para que nos sentemos, y nos pasan un video. El video muestra el templo que piensan hacer. Es como de mucho vidrio y mucho oro, alto. Y después nos muestran como un gimnasio, como una cancha de básquet, con butacas así, y nos dicen que ese es el futuro Sanedrín que están planeando. Extraordinario. Van a hacer el templo. El fin se acerca, es obvio, obvio. Estos son evidencias. ¿Tenemos otra fotito? A ver, otra fotito. Ahí dice Yerushalayim, de derecha a izquierda. Estoy aprendiendo algo. Yerushalayim, Jerusalén. Y este es el escudo de Jerusalén. Jerusalén es llamado Ariel en Isaías, león de Dios. Y el Señor es el león de la tribu de Judá. Bueno, otra fotito. ¿No hay más? Hay otra. La puerta oriental, que está bloqueada en el muro, y esa mira hacia el hacia el Monte de los Olivos. Resulta que esta puerta y este muro, que es bastante alto, todo alrededor, lo construyó sobre las ruinas del muro antiguo, lo construyó hace 500 años el sultán turco Suleimán el Magnífico. Hace 500 años, es el sultán de la novela turca, de la señora turca. Bueno, hace 500 años lo hizo. Cuando terminó de hacer todas las puertas y todo, le preguntó a los judíos, él en persona ahí, ¿de dónde va a venir el Mesías? Dijo, del Monte de los Olivos, está escrito en Zacarías 14. Entonces, para que no pueda entrar el Mesías, bloqueó Suleimán el Magnífico, bloqueó la puerta, y está bloqueada hasta el día de hoy. Y adelante puso acá abajo un cementerio musulmán que ha crecido por estos siglos, y es importante, no se puede entrar ahí, no se puede tocar. Los musulmanes, cuidado. No sabía Suleimán que ya estaba escrito en el libro de Zacarías que cuando venga el Señor va a abrir el Monte de los Olivos y va a entrar igual. Él puso ahí esas dos cosas, ¿no? Detalles que hacen a Jerusalén. ¿Hay otra? A ver, hay otra. Bueno, esos son los manuscritos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto. Y otra más, si no vamos a la última. Bueno, ahí en letras hebreas, ese es un poquito. Dice Sar Shalom, está escrito acá, ¿no? Príncipe de paz, ese es un título del Señor el Mesías. Otra más, si no nos vamos a la señal número 6. Entonces dijimos, el fin se acerca, sí, evidencias que lo ponen de manifiesto. Israel volvió a ser nación, número 1. Los enemigos volvieron a ubicarse allí, en sus mismos lugares, con la misma actitud agresiva contra los judíos. Tercero, la gran amenaza de los yihadistas musulmanes que invadirán por el norte. Y se prepara eso. Cuarto, recuperaron Jerusalén. Quinto, tienen avanzados planes y propaganda para reconstruir el templo. Aquí nosotros leímos Apocalipsis 11, pero que ellos van a tener templo en el tiempo del fin también lo dice Daniel 9, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 11. Pronto lo van a reconstruir. Y finalmente, última señal de que el fin se acerca seguimos a la número 6, ahí está. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Así es. Los judíos
y este mundo buscan notablemente paz y seguridad. Mire, estas dos palabras fueron escritas en Tesalonicenses, hermano, hace 19 siglos. Sin embargo, estas son las dos palabras que el mundo pronuncia hoy. El Papa, los periodistas, los judíos, todo. Paz y seguridad tienen ellos. Paz en el sentido de que, bueno, ya no nos agredan más, debemos estar tranquilos. Y seguridad en el sentido de que, bueno, vivir en paz no teniendo el miedo de que en cualquier momento nos vuelven a atacar. Creo que van a recibir a ese anticristo como alguien que les va a solucionar el problema de convivencia y les va a dar el lugar para edificar el templo y volver a los ritos de los sacrificios, y ellos van a pensar que va a ser algo bueno. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, la gran tribulación, y volverá el Mesías. ¿Saben qué? A ver si hay otra imagen más. Exacto. Ellos no tienen paz ni seguridad, ni todavía tienen la tierra, porque no tienen la tierra con seguridad, porque no han confiado todavía verdaderamente en el Dios que le prometió la tierra y la paz, y en el Mesías de la paz. El Mesías dijo: mi paz les dejo, el Señor Jesucristo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Exacto. El mundo, ¿qué hace? Hace convenios, firma la paz, filma CNN y hacen así, y después se traicionan, preparan sus tanques y sus aviones y se atacan. El Señor nos da la paz. El Señor es la paz para ellos y la paz para cada uno que cree personalmente en Él. ¿Hay otra imagen? No hay otra imagen. Me acordaba pregunté si estaba la imagen porque me acordaba de un texto en la epístola de los Colosenses, que él dice así, que Él es nuestra paz, y que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque la paz, queridos hermanos y amigos que están en esta noche aquí, la paz no es solo internacional. La paz que da el Señor es personal ante todo. Él nos da paz, nos libra de todos los conflictos que el pecado produjo en nuestras vidas cuando creemos en Él como Salvador personal. Yo espero que aquí cada uno haya recibido al gran Señor, que será juez, que será rey, que solucionará cuando venga, le dará la paz a los judíos, lo haya recibido en forma personal por la fe. Confíes en Él. Y Él es el gran Señor, que perdona tus pecados, nos libra de condenación y quiere gobernar nuestras vidas y darnos lo mejor. Yo espero que hayas recibido a Cristo como Salvador y confíes en Él, porque el mundo va a ir de mal en peor. Y aunque se demore un poquito, porque algunos, no falta el que dice: no, pero falta mucho. Espera, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Necesitas el Salvador. Y uno nunca sabe cuándo va a ser el día que se muere. Mire lo que pasó con ese avión y ese grupo de jugadores y periodistas. Iban a jugar la final de un torneo de fútbol. No pudieron. Murieron. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después del juicio. Por eso necesitamos los seres humanos el Salvador. Y el Salvador es el Señor, es el Cristo Jesús, el Mesías. Yo espero que usted confíe en Él personalmente. El que puede dar la paz al mundo, y de hecho cuando venga lo hará, puede darnos paz con Dios personalmente a cada uno. Amén. Amén. Vamos a cerrar con un minutito, medio minutito de reflexión y oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle gracias, los que ya creímos. Gracias, Señor. Tu palabra se cumple, tu palabra es fiel. Vemos cómo todo se prepara en función de que el fin se acerca. Nos asombra.
Pero Señor, sobre todas las cosas te damos gracias porque nos perdonaste de nuestros pecados y nos diste tu paz. Y te esperamos que nos lleves a la gloria para siempre. Dios, si hay alguien en este lugar que todavía no puede tener esa esperanza y certeza, te pido que sigas obrando en su mente y en su corazón. Y que hoy, porque no sabemos si habrá un mañana aquí en la tierra, nos podemos morir, para que hoy cada uno pueda tener a Cristo y recibir por la fe a Cristo como Salvador personal. Gracias, Señor, por esta noche de conferencias y considerar tu palabra. Nos hace bien, nos anima, nos alienta, porque dice la Escritura, incluso alentados unos a otros, el Señor viene a buscarnos. Pero también, Señor, qué grande es nuestro deber y compromiso de testificar el Evangelio a otros, para que otros también tengan la misma salvación. Señor, gracias por esta noche. Bendícenos y tráenos mañana de acuerdo a tu bendita voluntad. Gracias por todo. Bendice la iglesia, todos los presentes, el pastor y la familia, todos. Gracias por esta noche y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Muy bien, un aplauso para el hermano Raúl, por favor. Por escucharle, y qué hermoso poder saber que tenemos ese Salvador. Si usted la confesaba como su único Señor y Salvador, lo tenemos, y sería muy egoísta guardarlo para nosotros. Y cuando hayamos entendido esto, si usted lo entendió, qué egoístas seríamos si no lo compartiríamos con más personas. Es que esa es la obra que debemos seguir haciendo, hermanos. Así que les animo a que entendamos que la obra debe seguir avanzando y que el Señor Jesús debe seguir siendo glorificado en todo. Voy a invitar a mis hermanos, por favor, con los ofrendarios.